Estás escuchando La Alternativa Podcast. Dejen pasar, acuciados por el tiempo, renunciando a la natural gestión de las células y sin llevarlo a ese extremo científico, no queriendo renunciar a la eterna juventud. En muchos estamentos profesionales, artísticos, deportivos, muchas figuras de élite no se bajan de la profesión aunque su estado se lo anuncie. Y por supuesto pasa también en el toreo. Y ante la aparición en estos últimos años de cantidad de dificultades que se le plantean a la fiesta taurina, se le suma que el hueco que hay que dejar en el escalafón de matadores no llega y los que vienen del paso anterior no pueden ascender a la división, entre comillas, que les va correspondiendo, acuciados además por la falta de festejos. Dejen pasar, decía un cantautor no hace tanto, el desaparecido Carbonell, y sobre todo elevar a las instituciones que, independientemente del color de sus sillas, también dejen expresar a los nobles que quieren cumplir su meta y demostrar sus dotes. La libertad es cultura. No puede haber cultura sin libertad de pensamiento. El toreo es verdad con aroma de belleza, gloria, tragedia y sangre. La verdad puede gustar o no, aunque no suele. Eso es lo que ocurre aquí también. Dos factores claves influyen de primera mano en la tauromaquia. La estadística, ceñirnos a datos concretos que pasan en la plaza de toros, y la romántica, la que cuando era un niño pequeño se me erizaba la piel viendo a esos héroes de carne y hueso enfundados en los vestidos de torear. 700.000 personas han firmado por eliminar a la tauromaquia como patrimonio cultural, es decir, el 1,5% de la población española, solo 200.000 personas menos de las que acudieron a la pasada feria de San Isidro. El genio, la locura, el duende, el riesgo, el arte, el heredero de la edad de oro del toreo, el mismísimo Morante de la Puebla. Su sensibilidad, su vulnerabilidad, de cómo ha declarado al diario ABC en los últimos días que a raíz de toda la enfermedad que padece, aquel trastorno disociativo, todo lo que está haciendo hoy en día es por y para el toreo. Y para finalizar, haciendo un canto a la libertad, como dijo Andrés Rocarrey en la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia 2024, al ministro Urtasun le digo que aquí estamos, que la tauromaquia no necesita su permiso. Empezamos. La Alternativa, podcast de toros y toreros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast de toros y toreros, La Alternativa. Y muy bien, Ángel, te he entendido perfectamente y además desarrollado y leído con emoción tu editorial. Yo creo que se viene una campaña, esta del 2025, en el que se va a reflejar por parte de la afición una petición y un canto real a esa libertad de tanto de expresión como de que dejen hacer. Claro, no, sí, como libertad de pensamiento, ¿no? Yo creo que refleja verdaderamente lo que he querido decir, ¿no? Lo que he querido expresar con total libertad, que es lo que reclama el aficionado taurino y lo que intento, bueno, pues reflejar aquí, ¿no? Sí que es verdad que ya no solo la campaña, sino que la precampaña taurina pues se ha visto o se va a ver afectada, la veremos afectada los próximos meses con este estreno documental, ¿no? De Albert Serra, en el que Rocarrey es protagonista, que hablaremos un poquito más adelante hoy, pero bueno, sí, la verdad que refleja un canto a la libertad. Creo que todos debemos hacer lo que nos dé la gana dentro de un orden, pero siempre actuar con libertad y respeto. Bueno, ya saben ustedes que nosotros en este podcast, que hoy cumplimos en esta plataforma de iVoox, cumplimos nuestra segunda edición, aunque también les he comentado anteriormente que la Alternativa ha tenido una
edición audiovisual con 3 programas que llevamos en la televisión Canal 7 de Zaragoza, pero somos pues comunicadores espontáneos, pero sí que vamos a estar dando noticias a lo largo del año de todo lo que acontece en el mundo taurino. Entonces, aunque con esa espontaneidad, y no queremos hacer una ficha sumarial, sí que hoy vamos a hablar pues de Sevilla Feria de Abril, de una polémica de Emilio de Justo con una petición por parte de él a la empresa de Sevilla, y también vamos a hablar de la suspensión de algunos de los primeros festejos de la Copa Chenel y, por supuesto, del preestreno de Tardes de Soledad de Albert Serra. Pues vamos a empezar por Sevilla, Ángel. Entonces vamos a comentar ya todos los carteles que han sido confirmados. Se ha lanzado todo el abono. Sí, bueno, Hasta San Miguel, ¿no? hace pocos días presentó la empresa Pajes todo lo que es la temporada sevillana. Y bueno, yo creo que los pilares sobre todo se centran pues en Morante de la Puebla, que va a actuar este año hasta 5 Sí, eso es lo que veo. tardes en Sevilla, Daniel Luque, Alejandro Talavante 3 tardes, Juan Ortega otras 3, Borja Jiménez 3, Manuel Escribano, Pablo Aguado, Roca Rey, José María Manzanares, y luego ya con 2 tardes pues se nos quedaría Miguel Ángel Pereira y Sebastián Castella, que las 2 actuaciones de ambos sería en la Feria de Abril. Pero bueno, una feria donde está la figura del toreo. Sí que es verdad que falta Emilio de Justo por la polémica que comentaremos posteriormente, pero bueno, quitando la ausencia del extremeño, pues yo creo que están todas las máximas figuras del toreo y que bueno, la empresa Pajes ha apostado sin duda por todos ellos. Vale, ¿cómo desgranamos un poco los carteles? Vamos, ¿te apetece hacerlo de que vayamos de cartel en cartel o comentamos así los que Porque claro, yo tengo interés en todos, pero también deberíamos de... Mira, yo tengo detallarlos. Especial interés por uno. Vale, adelante. Especial interés por uno, que es el jueves 1 de mayo, los toros de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. ¿Y por qué tengo interés? Bueno, pues porque Domingo Hernández, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Sevilla pues, hacen una comunión terrible. No quiere decir que Pablo Aguado no lo haga, que es un pedazo de torero, pero sí que es verdad que el rabo del toro ligerito en Sevilla fue de Domingo Hernández, una de las mejores faenas, para mí la mejor de la temporada pasada al toro de Domingo Hernández en Sevilla. Corrió a cargo de Juan Ortega, pero sí que es verdad que bueno, ese es el cartel que digamos más me ilusiona. Tengo muchas ganas de ver la corrida de toro de Santidomec, porque el año pasado bueno, pues fue yo creo que la corrida más completa de toda la temporada. Y bueno, pues sin duda los demás carteles tienen todo su interés, la corrida de Juan Pedro, la corrida de Vitorino, pero sí que es verdad que también echamos de menos el Hierro de la Quinta por la polémica que ha sucedido a escasas horas de hacer oficiales los carteles del abono maestrante. Bueno, yo veo muchos carteles interesantes, aparte, claro, tú te has centrado en Domingo Hernández, pero por ejemplo, la tarde del 3 de mayo, que ya viene siendo un clásico también, por supuesto, que se lidia Victorino Martín en la maestranza, pero un cartel yo creo que de respeto, ¿no? Sí, un cartel muy bueno. Sí que es verdad que quizás se podría echar de menos, no te digo reclamar, porque se ganó con creces la temporada pasada torear en los carteles que él quiera, pero sí que es verdad que se echaría quizá de menos ahí a Borja Jiménez. Bueno, pero ya te digo que tanto el CI, bueno, maestro de maestros, ¿no? La mano izquierda prodigiosa, Manuel Escribano y Daniel Luque, que está en un momento, como siempre decimos, tremendo. Es un torero que está en una constante evolución y que por lo visto no tiene techo. Muy bien. Cuando has desgranado al principio cuántos tardes toreaban cada uno de los matadores del escalafón, no me ha sorprendido ninguno, la verdad. Hay un colorido y una textura así abundante de diferencia de toreros de valor, de artistas y tal, pero lo que me sorprende otra vez más es que tampoco existe un número de toreros dijéramos diversos. Ahí realmente nos hemos ceñido a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 toreros
¿En cuántos festejos? Porque Claro. se dividen muchos de ellos en 3 tardes, Morante en 5. Claro, sí que es verdad que bueno, siempre hemos visto que ha habido ciertos toreros que en Sevilla, pues como puede ser el caso de Morante, como lo fue antes de Curro Romero, de Pepe Luis Vázquez, bueno, de esa saga de toreros que quizá tienen un corte más idóneo a Sevilla, que centran las bases de su temporada y de la propia plaza ahí, ¿no? Quiero decir, Morante de la Puebla va a torear 5 tardes en Sevilla y posiblemente igual sea un 15, un 20% de lo que puede llegar a torear en toda la temporada. Pero claro, son plazas, bueno, que Sevilla sin duda incita a torear 5 incluso todos los días. Y bueno, pues quizá cabrían más toreros, eso sí que es cierto, pero bueno, sin duda yo creo que también los que repiten es sin duda porque lo merecen. Y otro apunte importante, no por ello también curioso, porque Cayetano lleva ya temporadas que está un poco, con perdón, que se va, porque parece que va toreando cada vez menos, y es la despedida concretamente el día 10 de mayo con toros del Parralejo. Sí, bueno, Cayetano creo que es un torero de una saga, de una dinastía histórica, centenaria, y bueno, pues se despide de Sevilla con un cartel de máximo relumbrón, ese sábado de farolillos, con Andrés Rocarrey, David de Miranda, triunfador el año pasado con la corrida de Santidomec, a un toro al que le pidieron el indulto. Y bueno, yo creo que Cayetano va a realizar un poco así esa gira. El pasado episodio comentábamos los carteles de San Isidro y vimos que no aparecía, ¿no?, la despedida de Cayetano. Pero yo creo que Plaza 1 y la empresa gestora de las ventas está trabajando en ello para que Cayetano tenga una digna despedida en la feria de otoño a final de temporada. Cayetano yo creo que va a hacer pues una gira de despedida, como hemos visto que le han hecho otros toreros, llámese Enrique Ponce o llámese Julián López el Juli, desde el día que lo anunció. Y yo creo que sí que es verdad que lo hemos visto últimamente más poco en las plazas. Bueno, pues esperando que todos esos festejos en los que tore sean de éxito, y haciendo también, como bien has dicho, por los apellidos que él lleva, pues eso, alusión a su persona, que es lo que ha aportado al toreo. Pues le deseamos, como he dicho, mucha suerte para su despedida en este 2025. Y ya nos vamos con las novilladas de abono, en la que vamos a ver algunos nombres también propios, como por ejemplo nuestro torero, ¿no?, que es, bueno, nuestros toreros, porque realmente tenemos 3. He dicho nuestro, y realmente son nuestros toreros, que son Cristiano Torres y el Mene, con novillos de Fermín Bórquez, y en una fecha anterior, el 18 de mayo, con Fuente Imbro, Manuel Román, Aarón Palacio y Mariscal Ruiz. Pues sí, yo creo que son nuestros toreros y por ello pues debemos darles voz y sobre todo una divulgación dentro de lo que nosotros podemos, porque sin duda que la mejor manera de divulgar y de promover esto es con la espada y la muleta, y de hecho los 3 lo hacen bastante bien. Entonces, bueno, apoyarlos sobre todo, y si es posible acercarnos a Sevilla, porque la verdad que joder, en una feria tan reducida de novilleros, que haya 3 puestos para gente nuestra, pues sin duda que es un aliciente más para que Aragón y el toreo en general esté de enhorabuena. Muy bien, pero he nombrado a los aragoneses, pero también podemos hacer un repaso por el resto de novilleros, ¿no? Que es curioso, porque estamos hablando domingo 18 hasta el 26 de junio, que son 1, 2, 3, 4 y 5 novilladas. Tenemos nombres de ganaderías en Fuente Imbro, José Luis Pereda, Bórquez, Murteira Grave y Julio de la Puerta, y como nombres propios hemos dicho tanto los aragoneses como una que hablamos de la final del circuito de novilladas de Andalucía, que ahí no tenemos por supuesto todavía los finalistas, ¿no? No. Y ¿qué otros nombres me podría reseñar? Hombre, pues mira, el domingo 18 tenemos un cartel interesantísimo,
donde está Manuel Román, que hace escasas horas confirmaban la alternativa, ¿no? En la Feria de Córdoba con Juan Ortega y Rocarrey, un cartel de máximo relumbrón y acompañado de las máximas figuras del toreo. Luego pasamos al jueves 12, porque el domingo 25, depende de las semifinales y del clasificatorio que vayan teniendo los participantes del circuito de novilladas de Andalucía. El jueves 12 de junio, novillo de Fermín Bórquez, lo que cuenta que Fermín Bórquez va a lidiar hasta en 3 ocasiones esta temporada de momento en el abono sevillano: una corrida de toros a pie, una corrida de toros para rejones y una novillada. Para Uceda Vargas, Cristiano Torres y El Mene, nuestros 2 paisanos que actuarán esa tarde. Luego el jueves 19 de junio se recupera una fecha mítica en el abono sevillano, que es la feria y la novillada del Corpus Christi. Vuelve la ganadería y el hierro de Murteira Grave, hierro mítico y legendario, para Diego Bastos, Fuentes Bocanegra y Martín Morilla, el novillero apoderado por el maestro Juan José Padilla, que fue triunfador junto a Aarón Palacio en la pasada temporada de las novilladas de Sevilla, cortando una oreja. Y termina la base de las novilladas el jueves 26 de junio con novillos de Julio de la Puerta para Valentín Hoyos, Fabio Jiménez y Cristian González. Julio de la Puerta, que lo veremos también aquí en Zaragoza, pero en vez de ver utreros, pues veremos una versión de cuatreños y cinqueños que ya comentamos en el pasado podcast. Y en eso se va a centrar sobre todo los noveles del escalafón, pero que sin duda pues muestra una ilusión tremenda para el aficionado, y creo que debemos apoyar tanto a nuestros paisanos como a los demás compañeros. Bueno, y lo que no es sorprendente, porque esto ya es, dijéramos, por ley prácticamente, y porque así se está rigiendo desde que aparecieron las normas sobre los abonos taurinos anuales, que ya se ha anunciado también dentro del abono sevillano la Feria de San Miguel. Esto no es que sorprenda, porque es así, pero claro, está hablando de septiembre y estando hablando de toreros, sí que en algún momento dado puede sorprender, ¿no? Que llegue a ocurrir que anunciar, por ejemplo, a Juan Ortega y Pablo Aguado el viernes 26 de septiembre, junto con José María Manzanares, aunque es un cartel muy prototípico, pero es que de aquí a 26, y hablando sobre todo de corridas de toros, pues que han lanzado los carteles, pero bueno. Es que es hablar prácticamente de una injusticia, ¿no? Porque es cerrar 3 carteles en una plaza como es la Maestranza, una plaza de primera categoría, donde un triunfo pues es muchas veces una vida. Y claro, se mueven 9 puestos que están ya cerrados a fecha de enero-febrero, y es una pena porque entonces no tienen acceso los verdaderos triunfadores a lo largo de la temporada. Sobre todo yo creo que apuntar de la Feria de San Miguel un acontecimiento que es la alternativa de Javier Zulueta. Ese es el que yo creo que es el que sí que se podía haber anunciado, y el abono tendría que haber respondido, porque solamente con que haya y se dará en la Feria de San Miguel la alternativa de Javier Zulueta, y yo creo que ya después se buscan triunfadores, que era como tendría que haber sido, como era siempre. Claro. Es decir, claro. Pero claro, anunciar ya, y no es por nada, todos son grandes maestros, profesionales, etcétera, pero por ejemplo, José María Manzanares, que seguramente cumplirá en Sevilla, seguro, que cortará algún trofeo, pero lo que has dicho tú, cerrar 9 puestos, yo creo que el único que de verdad, sabiendo que ha estado triunfador y que es un novillero que estos últimos años ha estado pujante, es la alternativa de Javier Zulueta. Yo recuerdo además cuando mi abuelo, que tuvo que marchar además hace unos días, me hablaba sobre Justo Ojeda, ¿no? Y Justo Ojeda lo que hacía era dar alicientes y dar argumentos para ir, por ejemplo, a sacarte el abono de temporada, ¿no? En Zaragoza, por ejemplo, decía, pues Ortega Cano vendrá en el Pilar, y te daba la noticia en abril. Pero jamás en la tauromaquia se han llegado a cerrar carteles por completo con tanta antelación, más que nada por cuestión de meritocracia. Y bueno, es una nueva versión que es respetable total, pero bueno, sí que es verdad que está presente esa cierta injusticia para los toreros emergentes y las promesas sin duda del escalafón.
Bueno, y hemos dicho con carácter sumarial, aunque no es habitual en nosotros, porque actuamos constantemente o muy espontáneamente cuando hablamos de toros, pero tú ya anunciabas la polémica que ha habido con Emilio de Justo y la empresa, ¿no? Porque él se ofreció a matar 6 toros de una ganadería concreta y al final parece ser que no llegaron a un acuerdo. Sí, bueno, la locura se ha desatado, ¿no?, en las oficinas de la calle Adriano cuando anteriormente a lo que comenta el César, Emilio de Justo le habían ofrecido 2 tardes en preferia, cosa que le pareció un insulto al torero extremeño por el triunfo que cosechó en la temporada pasada. Y bueno, rechazó la oferta por completo de la empresa Pagés, liderada por Ramón Valencia y Ramón Valencia hijo. Y entonces Pagés dio también en su día la palabra a la familia Conradi, propietaria de la Quinta, del Hierro de la Quinta, de que su corrida estaría en la semana de farolillos, cosa que por lo visto pues tampoco iba a ocurrir. Emilio de Justo rechazó la oferta de la empresa, que consistía en el doblete que comentábamos, y decidió quedarse fuera por completo, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente pidió como condición para estar anunciado matar 6 toros de la Quinta, y la empresa volvió a rechazar la oferta que el torero hizo, y por rechazar dicha oferta, pues Emilio de Justo, la familia Conradi, emitió un comunicado diciendo que retiran la corrida del abono sevillano, mostrando un descontento absoluto con la empresa Pagés y sobre todo decían la falta de palabra. Y entra en sustitución el hierro gaditano de Fermín Bórquez, que como comentábamos pues lidiará hasta en 3 ocasiones en la temporada sevillana. O sea que de alguna manera, con perdón, hemos salido perdiendo, el aficionado ha salido perdiendo por doble partida. Por un dime tú qué has dicho o tú qué me ofreces, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre salimos perdiendo los aficionados. Bueno, al final, pues hay que tomárselo de manera optimista, porque esto también pasa en la fiesta de los toros. Claro. Porque nadie debe, a no ser que seas un mandón que te tengan que poner por narices, y como está pasando, y aquí se ha demostrado en este inicio de temporada y los carteles de Sevilla, que hay muchas tardes divididas en pocos matadores. Por supuesto. Yo creo que el editorial de hoy mío venía a cuento, y aunque nombre a Carbonell en una sección taurina, dejen pasar, porque hay muchos nuvelleros pujantes que necesitan tardes para demostrar también de lo que son capaces. Bueno, y vamos a seguir, y como digo, que ya no de una manera, dijéramos, ordenadísima, porque estamos hablando de toros y de toreros, pero también podemos hablar de buenas causas, y en este caso del autismo, y concretamente de un proyecto que ya está cumplido, porque ha salido, el proyecto se convirtió en libro, y ese libro que ha sido, como dijéramos, un esfuerzo de José Enrique Castro Mestre, y que se llama Justo Algaba y 12 vestidos, 12 para Morante de la Puebla, un homenaje a Joselito el Gallo. Vamos, yo creo que ya la sinopsis, y vamos a ponernos modernos, el tagline está en el título. Hombre, sin duda, ¿no? Solo el título ya incita a palpar, ¿no? Esa lectura que mi buen amigo Quique, que bueno, desde aquí también le mando un saludo y la enhorabuena sin duda, porque es un libro y un proyecto sin ánimo de lucro alguno, destinará todos los beneficios a la Federación con Autismo de Madrid, por eso que este tipo de cosas yo creo que al final son el argumento de que la tauromaquia no está hecha y no se basa en la crueldad, sino en este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo que el festival de apoyo a causas. El Festival de la Dana fue, yo creo que los toreros fueron los primeros, ¿no?, que se volcaron con los damnificados, y bueno, creo que es una tradición. Creo que esto es una tradición, como dices, y bueno, simplemente informar que para más información sobre el libro podéis indagar en las redes sociales @eltoreoconelautismo, porque yo creo que es digno de ello. Habla de vestidos, de torear, no quiero hacer tampoco un spoiler, ¿no? Pero bueno, yo creo que el título pues da a entender eso.
una cierta similitud de Morante de la Puebla con Joselito el Gallo, la forma de vestir, los distintos bordados, etcétera, etcétera, que yo estoy deseando ya tenerlo en mi mano para poder opinar libremente y con una opinión crítica, y sobre todo mandarle enhorabuena a Quique, porque creo que el trabajo ha sido tremendo. Ya de por sí, solamente para lo que está destinado, es de agradecer por parte de cualquier persona que proyecte, que haga, que desarrolle arte, que lo haga por una causa justísima, de apoyo, en este caso al autismo, y además de una manera, aunque sea redundante, tan artística, ¿no? Porque ya solamente, insisto, les vuelvo a repetir, el título es Justo Algaba y 12 vestidos 12, como si fuera un cartel de toros, para Morante de la Puebla, un homenaje a Joselito el Gallo. Pues cuando te lo hayas leído y nosotros y también hayamos podido disfrutarlo, lo volveremos a comentar y lo volveremos a fomentar en nuestro podcast. Por supuesto, hombre, hacer un homenaje a Joselito, creo que el maestro Joselito el Gallo, uno de los obradores y líderes sin duda de la historia de la tauromaquia, pues merecen todos los homenajes posibles, ¿no? Esto es una obra que en su medida pues es digno de que la juventud también sepa quién fue Joselito, qué impuso Joselito, cuál fue la tauromaquia joselitista que trasciende hasta los días de hoy, y por eso creo que Quique ha plasmado con verdadera verdad todo lo que fue Joselito y lo que sigue siendo. Perfecto. Y bueno, continuamos con nuestros temas, y hay alguno que en este caso tiene cierto carácter negativo, ¿no? Que es la suspensión de los primeros festejos de la Copa Chenel y del Circuito de Madrid. ¿Qué ha pasado, Ángel? Bueno, yo me acuerdo que estaba el sábado en San Agustín de Guadalix y bueno, pues sí, cuestiones meteorológicas, pero bueno, yo me ciño también a lo que se dice en el argot taurino, ¿no? Que será para bien. Y bueno, la lluvia sí que es verdad que se ha visto muy protagonista, ¿no? Uh-huh. En los últimos días respecto a los festejos taurinos, y en la Copa Chenel el sábado 1 de marzo pues actuaban tanto Oliva Soto como Álvaro Alarcón y Sergio Rodríguez con toros de Monte Alto y el Montecillo. Se suspendió cuando los matadores vieron el estado del piso en los instantes previos al festejo, y bueno, la verdad que fue algo que se veía, ¿no? Se palpaba, porque es verdad que el estado del piso estaba impracticable. Y al día siguiente, yo cuando ya estaba en San Agustín, ya dijeron que la de al día siguiente, la novillada del Circuito de Madrid, pues ya estaba prácticamente suspendida. Era en Navas del Rey el domingo 2 de marzo y eran 4 novillos, 2 de Torrenueva y 2 del Retamar, para Julio Méndez y Jairo López. Se suspendió, como te digo, ya el día anterior, para prevenir pues todo lo que es el preparativo de abrir la plaza, etcétera, etcétera. Bueno, pero se supone que estos festejos irán tomando cuerpo, se podrán celebrar a futuro, ¿no? Se podrán celebrar a futuro, se darán nuevas fechas, ¿no? Sí, imagino que se prolongarán, porque aparte el festejo de la Copa Chenel pues iba a ser retransmitido por Telemadrid, y entonces creo que tratarán de buscar nuevas fechas para que los clasificatorios se realicen lo antes posible y poder seguir pasando a las siguientes fases. Bueno, pues continúan oyendo el podcast La Alternativa y seguimos con más temas. Estás escuchando La Alternativa Podcast. La entrevista de La Alternativa Podcast. Aarón Palacio nos habla de su actuación en Valencia el 8 de marzo. La verdad que yo, con la gente que tengo a mi alrededor, es cierto que Valencia no fue la primera tarde de la temporada. Yo toreé un festival en Sanlúcar, y bueno, eso creo que también nos hace un poco, digamos, cambiar el chip, ¿no?, del campo que llevamos todo el invierno pues en Tentaderos, cambiar ese chip para la plaza, ¿no?, que al final pues en la plaza hay un público al que agradar, al que hay que hacerle sentir cosas, y muchas veces las faenas de campo son más buscando correcciones técnicas y cosas interiores, ¿no?
que cosas pues para eso, ¿no? Para agradar a la gente y triunfar, que al final es importante. Pero bueno, aún así, yo con la gente que tengo cerca intentamos siempre no pensar en la plaza a la que vamos a torear. Al final, en todas las plazas sale un toro con el que hay que estar bien y con el que hay que intentar estar lo mejor posible, sea la plaza que sea. Y a veces el hecho de pensar que vamos a Madrid o que vamos, como en este caso, a Valencia, pues nos hace ir más presionados y en los entrenamientos incluso pues presionarnos más y al final creo que todo lo que sea una presión excesiva, porque bueno, es normal que la presión esté ahí y creo que es incluso necesaria, ¿no? Pero todo lo que sea excesivo no favorece a la mejora ni al torear mejor, ¿no? Entonces, pues eso, yo la tarde de Valencia pues la preparé como y la enfoqué como cualquier otra, entrenando como llevo haciendo desde que acabó el Pilar y bueno, creo que los resultados son buenos, con muchas cosas que mejorar, pero creo que puedo estar contento. La tarde yo creo que fue positiva, ¿no? Es cierto que hubo 3 novillos que sirvieron menos y 3 que sirvieron algo más, pero bueno, creo que la gente disfrutó. Hablando de mí, pues yo desde el primer minuto salía a darlo todo y bueno, tuve suerte de tener ese primer novillo mío, ¿no? que sirvió, que me dejó expresarme por momentos y bueno, creo que puedo estar contento. Como he dicho antes, pues hay muchísimos fallos que mejorar, sobre todo el tema de la espada. Creo que es algo que bueno, que llevamos mucho tiempo trabajándolo y he mejorado mucho, pero aún así pues está claro que los toros hay que matarlos a la primera. No vale pegarles un espadazo a la segunda ni a la tercera, hay que matarlos a la primera y más en una plaza como Valencia, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que yo estoy seguro de que se irán mejorando y que a lo largo de la temporada pues las mejoraré y las cambiaré para que la faena al final pueda ser más rotunda y pueda redondearla toda, ¿no? Y cortar las orejas a los novillos. Bueno, de la tarde de ayer me quedo con la faena al primer novillo, ¿no? En general, con toda, porque bueno, creo que se vio mis ganas, ¿no? de querer torear bien, de mis ganas de triunfar también. Y bueno, es de esas faenas que siempre digo que cuando la terminé no me acordaba de nada. Y esa es una sensación que para mí por lo menos es la mejor. El reencuentro ha sido estupendo, ¿no? Ojalá sea así siempre y no tengamos que volver a Valencia hacer nada de lo que hicimos porque bueno, aunque lo hicimos con, tanto mi amigo Ángel como yo, lo hicimos con mucho cariño y con voluntad de ayudar, ¿no? Creo que ninguno de los dos queríamos estar ahí porque bueno, la verdad que las cosas que vivimos pues fueron duras. Yo nunca había visto nada igual y creo que tampoco es ningún mérito el haber ido porque creo que todo el que hubiese en ese momento podido ir era lo que tenía que hacer, ¿no? Ir, echar una mano, ayudar a lo que fuese, a lo que necesitasen. Y bueno, me hace feliz pues saber que ya en la mayoría de sitios están mucho mejor, que bueno, que se ha mejorado mucho la mayoría de barrios. Y como digo, pues contento de poder volver a Valencia a torear, ¿no? Que es a lo que yo quiero ir a Valencia y no a estar en una desgracia tan grande como pasó aquella vez. Has sido un privilegiado, Ángel, porque has podido, aunque ya se ha estrenado en todos los cines, Tardes de soledad de Albert Serra, pero tú fuiste un privilegiado que la pudiste ver con unos días de antelación. Y quiero tu opinión y te diría que te dejo que algún, ya no llamarlo spoiler, sino algún detallito
que lo puedas lanzar. Algún trincherazo. Algún trincherazo para que pongas en contexto a la gente y le pongas el caramelo en la boca para ver esta obra maestra. Bueno, creo que lo primero es una obra que no se decanta el productor y el director Albert Serra ni por taurino ni por antitaurino, pero sí que es verdad que muestra la verdad, ¿no? Muchas veces yo creo que los taurinos intentamos esconder cierta parte de la fiesta por miedo, incluso por complejo, te diría, ¿no? Pero el documental de Albert Serra muestra las dos caras de la moneda. Muestra el triunfo, porque sí que es verdad que se ve a una máxima figura del toreo, la máxima que hay hoy en día, la persona que más arrastra a nivel taquillero, pero también se ve la tragedia, se ve la soledad. Y bueno, creo que es un documental que hace mucho bien a la fiesta, porque muestra lo que es la esencia. El pasado viernes 28 pues tuve la fortuna y la suerte, y por ello me considero un privilegiado, de ver el preestreno en los cines Verdi de la calle Murillo. Y bueno, sí que es verdad que no había mucha gente, pero había algún profesional que otro, como Víctor Zavala, Domingo Delgado de la Cámara, etcétera, David Casas. Y bueno, fue, la verdad que me impactó sobre todo el primer cuarto de hora, la primera media hora me impactó muchísimo, ¿no? Porque se muestra sobre todo un respeto grande al toro como figura, y luego se indaga en la más profunda soledad del torero, pero en este caso en una que atrae mucho al aficionado, por lo menos, que es más que interesante, que es Andrés Rocarrey. Si te soy sincero, quiero que seas. El documental me gustó mucho porque se actúa bajo una verdad. Normalmente el cine está basado en ficción, ¿no? Y cuando uno muere... Alegoría simbólica, metafórica... no es algo claro, que vaya al realismo, muere, ¿no? Cuando uno muere no cae al suelo, sino a una colchoneta, ¿no? Aquí la película está basada en hechos reales. No tiene una narrativa, sino que es la propia imagen la que te va contando todo lo que está pasando. Hay ciertos silencios que son detonantes, que son determinantes. Se ve como Rocarrey va monitorizado. Hay palabras que incluso él dice que después de una voltereta no recuerda ir microfonado y habla pues con total naturalidad, con total libertad. Y es realmente llamativo, porque recuerdo que hace pocos días pues leía en la revista Vanity Fair, cuando entrevistaban a ambos, que decía Rocarrey que él estaba tan sometido y tan metido en cada tarde que apenas se daba cuenta que iba microfonado, que tenía esa responsabilidad a nivel documental que está teniendo hoy en día y que está teniendo un peso importante. Creo que la Concha de Oro ha sido un motivo por el que el documental pues ha traspasado sin fronteras. En el Festival de San Sebastián, que ya de por sí fue una sorpresa, ¿no? Hombre, claro, ¿no? Aparte, Albert Serra siempre ha declarado que nunca ha tenido un triunfo grande, ¿no?, en el cine español, sino más en el cine francés, pero que yo creo que de esta manera entra de lleno en el cine español, en España, porque bueno, al final el toro es un icono nacional. Y bueno, ciñéndonos al estreno un poquito, a partir del 7 de marzo ya se va a poder ver... a partir de hoy, ¿no? Claro, a partir de hoy pues ya se puede ver en todos los cines de España. Yo no sé si hay alguna excepción, pero el estreno, y la verdad que yo personalmente ya lo he visto, pero ¿Lo recomiendas? Creo que lo recomiendo, y de hecho yo personalmente lo voy a ir a volver a ver, no tardando mucho. Sin entrar todavía en el premio de la tauromaquia y la posible, dijéramos, polémica que ha habido por las alusiones al ministro y por la situación realmente, dijéramos, paradigmática que estamos viviendo con la fiesta de los toros, insisto, sin alcanzar todavía de llegar ahí, ¿crees que esta forma provocativa por parte de un director que ya de por sí es un director no habitual
dentro dijéramos, los directores a los que nos tienen habituados dentro del cine español, ¿va a servir para algo? Hombre, yo creo que este tipo de cosas siempre sirven, e incluso en algún momento puede servir para desfavorecer, porque por ejemplo se habla de que ha habido a ciertos profesionales que igual no les ha gustado, a ciertos taurinos que no les ha gustado, a ciertos antitaurinos que imagino que no les habrá gustado nada, pero bueno, pues como el que va a ver una película y no le gusta, ¿no? En eso no voy a entrar, pero sí que es verdad que servir, claro que sirve, de hecho, por lo menos está dando que hablar. Vale, y otra pregunta también, abundando sobre el propio director, y después de que tú has visto ese preestreno, ¿tú crees que ha habido cierto oportunismo? Bueno, hombre, el oportunismo es muy relativo. Relativo. Pero sí que es verdad que, hombre, yo creo que ahora mismo la fiesta pasa por un momento ciertamente controvertido, no por nivel social, que es quizá cuando menos, sino por las contradicciones, ¿no?, políticas que vivimos hoy en día, no solo en la tauromaquia, sino en nuestro país. Pero sí que es verdad que la tauromaquia pues se ve realmente afectada por los intereses políticos de los altos cargos. Y bueno, el oportunismo, hombre, sí que es verdad que puede ser cierto oportunismo y cierta provocación, pero no tiene por qué. Creo que la tauromaquia tiene argumentos sin duda solo viéndola. No hace falta un comentario más que ver al toro, porque cuando ministro Urtasun, y hago mención y no quiero porque no merece, ¿no?, ni que en este espacio pues se le haga mención a... Te estás adelantando a mi siguiente pregunta. A su indignidad como ministro y como persona. Valoraciones subjetivas, claro, pero cuando aunque estemos en un programa de toros, te lo digo. Correcto, pero cuando habla de tortura, ¿no? Es muy fácil hablar de tortura, pero la tortura, si indagara un poquito en el diccionario, es cuando se actúa con violencia y el contrincante, por llamarlo de alguna manera, no tiene capacidad de defenderse, ¿no? El toro, fíjate si se puede defender, que incluso puede matarte. Correcto, como no voy a estar contigo de acuerdo, si no, no estaría presentando contigo el podcast La Alternativa, pero también creo que estamos en el siglo XXI y hay que entender y ser tolerante con absolutamente todas las opiniones. Y entonces ahora sí que quiero que te metas en el terreno del albero mojado, hablando del Premio Nacional de Tauromaquia, en el que hubo esa famosa frase donde Rocarrey respondió al ministro, porque además estos premios, porque realmente se entregaron a Albert Serra por la obra Tardes de Soledad y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, y recogiendo su premio el presidente Antonio Bañuelos. Cuéntanos, y entra en polémica, ¿por qué no? No, sí, por supuesto. Este Premio Nacional de Tauromaquia, gracias a la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León y, por supuesto, la Fundación Toro de Lidia, han hecho posible que este premio se vuelva a otorgar. Yo veo que no solo hay un color en alguna de las juntas, o sea, ha habido pocas variables, pero sí que ha habido alguna, ¿no? Y bueno... que no es todo el PP, te quiero decir. No. Vale. Este premio se volvió a otorgar después de que se entregara en 2023 a Morante de la Puebla, que fíjate tú, pues la malicia, ¿no?, del mundo taurino, que Morante de la Puebla recogió ese premio de 30.000 euros y conforme lo cogió lo donó. A pocos gente cineasta y relacionada con la cinematografía he visto donar un premio de 30.000 euros, cosa que es totalmente respetable. Han sido galardonados tanto Albert Serra por la obra que hemos nombrado anteriormente, Tardes de Soledad, y la Real Unión de Criadores de Toro de Lidia, que recogió el premio, como bien has dicho, Antonio Bañuelos, por sus 120 años desde su fundación. Y bueno, creo que fue un acto donde estuvieron muchas figuras del toreo, pero sobre todo, pues, como has dicho, resaltar, ¿no?, esa frase de Andrés Rocarrey dirigiéndose al ministro Urtasun y diciendo que aquí estamos, que no le necesitamos ni a él ni a nadie, que la tauromaquia es del pueblo, que mientras haya un hombre que sea capaz de enfrentarse a esa fiera que es brava pero no salvaje, que siempre se tiende a caer en ese tópico,
Y mientras haya una persona que sea capaz también de acceder a las plazas de toros, que aprecie lo que es el arte de la tauromaquia, el arte de vivir para el toreo, pues yo creo que nadie va a ser capaz de quitarnos ni de prohibirnos ir a una plaza de toros, porque sería sin duda atentar contra nuestros derechos y contra nuestra libertad. Me ha gustado más la frase de Roca Rey al ministro que la de Sebastián Castella en el festival en la Comunidad de Madrid, reclamándole los millones de euros a Juan Toro, cuando yo no digo que tenga que ser que no tengan que pagar los derechos de imagen y que no se pueda retransmitir de cualquier manera, y que estamos hablando de un tema mercantil y empresarial, pero que también hay que documentarse muy bien para saber lo que cuesta producir, gastar, viajes, cámaras, luces, acción, para que sí, luego el torero se juega la vida, pero también de muchos temas se puede hablar. Es decir, que estamos en el sí. Esto ya lo voy a utilizar como frase para los siguientes episodios, pero es que estamos en el siglo XXI y para que la fiesta evolucione hace falta que todos sus estamentos evolucionen y que de vez en cuando sí miremos atrás y veamos el blanco y negro, pero para disfrutar. Lo que no se puede hacer es querer el blanco y negro cuando queremos el blanco y negro y no querer la evolución a 3D cuando necesitemos el 3D. Hombre, respecto además a las declaraciones del maestro Sebastián Castella, creo que está en total libertad de hacerlo. A mí no me parece mal para nada lo que hizo. Lo que sí que es verdad que por el motivo por el que estaba ahí, que era la terrible desgracia de la Dana, pues bueno, quizá no era el momento. A mí me hubiera parecido genial que al día siguiente pues hubiera convocado una rueda de prensa o a través de sus redes sociales. Pero bueno, es totalmente respetable y está en su derecho de reclamar sus derechos. Entonces, yo no es que discrepe de ti, César, ni mucho menos, pero sí que es verdad que bueno, yo creo que está en su derecho. Si alguien tiene algo suyo, pues está en el derecho de reclamarlo. Completamente de acuerdo, pero yo creo que hay lugares, fechas y sitios para proclamar, defender su postura y reclamar incluso a nivel mercantil como su propia empresa que es él, a quien deba. Pero donde la tiene que defender es delante del toro y con la espada y la muleta. Yo creo que ese festival no debía de haber sido el lugar elegido para esa proclama. Insisto, la palabra mercantil a veces es hasta un poco leve. Eso es un tema de pasta y ya está, ¿eh? Bueno, pues ¿alguna cosita más que aportar y decirnos, no, Ángel? Poca cosa más, la verdad. Ahora esperando ya mañana Valencia, que bueno, pues torear un Palacio y esperemos que la tarde se dé con un poquito de menos temporal que el pasado fin de semana, aunque dan agua, pero bueno, por lo que me consta han puesto la lona en la Plaza de Toros, hemos hablado con el entorno del torero y todo parece ser que va para adelante. Pues también te tengo que decir que te convoco, y esto es una previsión de que si tú puedes obtener algún documento de audio mañana en ese festejo en el que, si todo va bien y no se suspende, a pesar de los vaticinios de agua que son bastantes en la zona levantina, puedas traernos algún documento que lo incluiremos ahora. O sea, lo estoy diciendo y como esto es grabado lo podremos incluir. Claro, perfecto, porque me parece un gesto bueno con nuestros oyentes, ¿no? El tomar ciertas declaraciones de sonido ambiente, de todo lo que ocurre en la plaza y bueno, pues hablar con los actuantes. Y luego que me apetece volver a Valencia, ¿no? La última vez que estuve, ya lo sabes, César, que estuve por el tema de la desgracia de la Dana. Exacto. La desgracia de la Dana. Además tuve la fortuna pues, de ir con Aarón, que torea mañana. Y bueno, pues hablando con gente de ahí y eso, pues creo que me hace especial ilusión ir. Y bueno, estoy encantado, a ver, un poco nervioso, la verdad. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por compartir estos momentos con nosotros y conmigo particularmente. No, a ti, César, ya sabes que es siempre un placer hablar contigo y en especial de toros, compartir un rato de tertulia siempre es bueno, ameno, sano
y sobre todo casi ya necesario. Y esta es la filosofía del podcast La Alternativa, que como todos ustedes saben, aunque solo llevamos 2 episodios, 2 capítulos o 2 partes, o como quieran ustedes llamarlo, O capisodios. o capisodios, exacto, dentro de las redes sociales, para que ustedes lo escuchen en esos momentos que tengan necesidad también de su soledad, porque muchas veces para reflexionar, para soñar, para vivir la fiesta del toro, pues no solamente porque les aportemos información, sino que les aportamos formas de ver, les aportamos una pequeña polémica, que tampoco queremos meternos en amarillismo ni en destacar por eso, ni querer protagonizar nada más allá del disfrute de un arte como es el toreo, con esas ganas de que llegue el tercer episodio y que podamos seguir contándoles todo lo que acontece en el mundo del toro en nuestro podcast La Alternativa. Y bueno, simplemente decir que próximamente pues tendré más información sobre nosotros por nuestras redes sociales, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La Alternativa, podcast de toros y toreros.